Un saludo, hermanos, qué bueno que nos volvemos a conectar para el estudio de las células, el caminar del discípulo. Esta sería la última lección, la segunda parte de la lección 6. Estamos en el proceso de la misión, uniéndose a Dios en su obra. En la segunda parte de la sesión 6 hemos estado hablando, vamos con Cristo. Jesús nos envía fuera como una comunidad de discípulos para hacer discípulos. Todo bajo una visión de cuerpo, como la Biblia dice que la iglesia es, como un cuerpo. Vamos entonces en primer lugar a hablar acerca de la satisfacción en el cuerpo. Estar incluido en el cuerpo de Cristo es un privilegio maravilloso. Tenemos la oportunidad de servir a Dios hasta cuando disfrutamos los beneficios de la colectividad en la iglesia. Sin embargo, todavía hay obstáculos que se necesitan vencer. Todavía hay aspectos del pecado que pueden producir dolor a las personas y fricciones dentro de la iglesia. Uno de esos obstáculos es la presencia del descontento. Para ser franco, es común que los discípulos de Jesús se sientan insatisfechos con su papel en la iglesia. A veces este es un pequeño deseo de tener más reconocimiento, más influencia o menos responsabilidades que impliquen sufrir tensiones. Otras veces nuestra inquietud se convierte en una raíz llena de amargura y orgullo. De cualquier forma, el apóstol Pablo comprendió con toda claridad que la falta de satisfacción tendría consecuencias peligrosas en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y en el mismo capítulo 12 de los versículos 21 al 26 dice Pablo de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Ahora voy al versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pregunta: ¿se siente usted contento con su papel en el cuerpo de Cristo? La pregunta personal, o sea, mi respuesta, más bien dicho, personal es sí, encuentro alta satisfacción en mi papel en el cuerpo de Cristo. ¿Qué prácticas le pueden ayudar a aumentar su nivel de satisfacción como un discípulo de Jesús? En la medida que nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, hágase tu voluntad, así encontraremos mayor satisfacción. Ya lo he dicho una y varias veces, yo me resistía a ser pastor, pero he encontrado satisfacción en el rol que Dios me ha pedido que haga, y lo hago con humildad, en obediencia, reconociendo que no soy el mejor. Estudio personal 1. Vamos entonces en la estructura de este estudio. Encuentre su lugar en el cuerpo. Dice: si usted ha sido transformado como un discípulo de Jesucristo, entonces es parte de su cuerpo, que es la iglesia. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia.
Usted tiene un papel específico y una función como miembro de ese cuerpo. Usted ha sido diseñado de manera única y ha sido colocado allí especialmente para hacer que avance el trabajo de la iglesia. En su sentido más amplio, en la comunidad, en su grupo y congregación local. Nos necesitamos los unos a los otros. Por tanto, una de las mejores maneras para asegurarse de estar haciendo una buena contribución es identificando su papel y función en su iglesia. ¿Cuáles son sus dones? ¿Cómo puede contribuir a la vida y al ministerio del colectivo de su iglesia? Estas son preguntas en las que usted ha estado reflexionando durante esta sesión. Afortunadamente, el apóstol Pablo resaltó varios papeles importantes en la iglesia en su carta a los cristianos de Éfeso. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuáles son los papeles y las funciones que se mencionan en el cuerpo de Cristo según el pasaje anterior? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, lo que se da en llamar los 5 ministerios. ¿Cuáles son algunas funciones adicionales que realizan los miembros de su iglesia actual? Bueno, algunas funciones, hermanos, que hay en la iglesia: están los pastores, están los maestros, tenemos evangelistas, sí, predicamos en el Doral, predicamos en Kendall, tenemos plantadores de iglesias que tienen función de apóstoles enviados. La función, no hay que confundir lo que en algunas iglesias tienen como posición jerárquica y lo que la Biblia enseña de la función apostólica. O sea, cuando el apóstol es uno que es enviado. Entonces, un plantador de iglesias cumple la función apostólica. Lo estamos enviando tiene un respaldo de una iglesia que lo envía para hacer la obra ministerial. También tenemos en este caso funciones ministeriales dentro de nuestra iglesia, como el transporte, que cumple con el propósito de hacer discípulos. Acuérdense que como comunidad, como iglesia, todo lo hacemos para que logremos el objetivo de hacer discípulos de acuerdo a la gran comisión. Tenemos el área de comunicaciones o multimedia, la transmisión de los servicios en vivo. Ese es un ministerio, hermanos, que requiere cierta sensibilidad para saber qué ángulos tomar, qué audio tener, qué tipo de recursos tener. Es un ministerio, hoy más que nunca de gran necesidad. Entonces diríamos que son algunas funciones
que colaboran en el propósito de la iglesia, que es hacer discípulos. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. En mi opinión, estos hermanos también cumplen funciones que colaboran para la consecución de la meta de la Gran Comisión. Encuentre su lugar en el cuerpo. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Encuentre su lugar en el cuerpo. Noten el versículo 16, el énfasis de Pablo acerca del cuerpo que se edifica y permanece saludable mediante la actividad propia de cada miembro, no invadiendo las funciones del otro. Ese es usted. A cada discípulo de Jesús le corresponde una parte para mantener la salud y la productividad de la iglesia. Además, tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte para ayudar al cuerpo de Cristo a cumplir su misión, una responsabilidad que tiene consecuencias si descuidamos nuestra tarea. Es como una cadena, ¿verdad? Si un eslabón se rompe, ya no cumple la función toda la cadena. Entonces, dentro de la cadena de desarrollo ministerial, todas las partes son importantes, todas, absolutamente todas. Jesús dijo esto con claridad cuando contó la parábola de los talentos a sus discípulos. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional y dice: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. La Reina Valera dice talento. Eso equivalía. El talento que se refiere, la traducción de la Reina Valera es dinero. Entonces dice, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000 monedas. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a este siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cómo resumiría el tema principal de la parábola de Jesús?
En una palabra yo diría productividad. Hay que producir. Eso es lo que el Señor quiere. Les dio una inversión, les dio unos 5, 2 y 1 y esperaba que lo invirtieran. No que lo gastaran, sino que lo invirtieran. Hay una diferencia entre invertir y gastar. Invertir significa que va a haber superávit, va a haber resultado positivo de haber dispuesto de ese dinero. Gasto es haber usado ese dinero sin ningún provecho y pérdida es perderlo todo, que es parecido al gasto. Así que yo diría que es productividad. Entonces, hermanos, que en el aspecto del reino de Dios, la iglesia, la comunidad, el cuerpo de Cristo tiene que ser productivo, no puede ser flojo, holgazán, haragán, todo el sinónimo de que no hace nada, de que no tiene propósito, de que no está alcanzando ningún objetivo. ¿Cuáles son algunas maneras recientes en las que ha estado invirtiendo sus talentos, sus dones y habilidades para ser discípulos en el cuerpo de Cristo? Bueno, hermano, yo me he tenido que animar a grabar estos videos durante el tiempo de la pandemia. También he hecho un esfuerzo personal. Tengo un podcast personal que se llama Este es el Día y los invito a escucharlo. Si alguien está interesado, me escribe, yo le puedo compartir el link. Eso sale por YouTube, por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, etc. Entonces son audios, no es video, es audio. Y es un devocional corto de menos de 10 minutos, cada día, de lunes a sábado. Entonces, estoy procurando invertir, quiero ver resultados, hermano. Yo no voy a hacer algo solo por hacerlo en el reino de Dios. Yo quiero ver resultados, más personas viniendo al Señor, más personas conociendo de Cristo. Entonces, cada uno responderá, hermanos. Usted dirá cómo ha invertido, cuáles son algunas maneras recientes en las que ha estado invirtiendo, o sea, que dé producto, que haya un resultado positivo, no quedarse con lo mismo. Eso será motivo de que un día yo predique al respecto, pero bueno, ya les di mi comentario. Es importante que ustedes en las células también puedan comentar. Muchas personas tienen dudas de entregarse por completo a la misión de la iglesia para ser discípulos, y hay muchas razones para esa duda. Algunos sencillamente no quieren perder el control de sus vidas. Otros no desean perder sus posesiones o sus antiguos hábitos. Hay otros más que sienten que no poseen el don adecuado para ser discípulos. Creen que no tienen el don de enseñar o que no poseen un testimonio personal que sea espectacular. Al final, todas estas excusas se concretan en lo mismo: desobediencia. Nuestro Maestro nos ha mandado a trabajar juntos como su cuerpo para hacer discípulos para su reino. Esa es nuestra misión. Lo que usted haga será una decisión suya. ¿Cómo describiría su papel específico en el cuerpo de Cristo? Yo he llegado a la conclusión que yo debo de anunciar el Evangelio de Jesús. Yo soy un anunciante, yo no puedo obligar a nadie a venir a los pies de Jesús, pero anunciando el Evangelio debo de motivar a las personas, debo de aclarar, debo de intervenir, sacarlas de su ambiente cómodo y con un mensaje basado en la palabra de Dios, anunciar el Evangelio. Soy un anunciante del Evangelio. Y el suyo, ¿cómo describiría su papel específico? En la actualidad, ¿qué obstáculos le impiden comprometerse con ese papel más intensamente? Una vez más, yo creo que el mayor obstáculo es uno mismo, Hermanos, Dios mueve las voluntades. Yo le pido al Señor que mantenga encendida la llama en mi corazón a pesar de las pandemias, a pesar de las divisiones, a pesar de que la gente se va,
a pesar de esto, a pesar del otro, de los movimientos de edificio, lo que sea. Que no falte el ánimo para seguir avanzando en el reino de Dios. Vamos a la segunda parte de esta segunda parte de la sección 6, el estudio personal 2. Únase al cuerpo haciendo discípulos. Interesante, hermanos, cómo el título es sugestivo, es sugerente, vaya. Porque uno se puede unir a un grupo y no aportar, pero en este caso dice, únase al cuerpo haciendo discípulos. Jesús vino al mundo con la misión de redimir al mundo, incluyéndonos a nosotros. Él se convirtió en uno de nosotros para poder enseñarnos y modelar lo que significa seguir a Dios. Él sufrió a nuestro favor, Él murió como la expiación por nuestros pecados y su gloriosa resurrección hizo posible que todas las personas se unieran a Él en una relación con Dios nueva y restaurada. Esa fue su misión y Él la cumplió. Acuérdese que visión y misión son diferentes. Visión es donde queremos vernos a futuro. Misión es lo que tenemos que hacer para lograr la visión. Ok. Jesús también le dio a sus discípulos una misión, algo que hacer para lograr los objetivos de la visión de Dios. Una que debe guiarnos todos los días a expandir su reino y dar gloria a Dios. Al llegar a la conclusión de este estudio, vuelva a dar otra mirada a la misión como Él la expresó, como la expresó nuestro Señor Jesús. Mateo 28, 18 al 20, la misión de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo ha cambiado, profundizado su comprensión de estos versículos en estas semanas? Yo he reafirmado, hermanos, a través de este proceso, que la iglesia está para ser discípulos. Sin duda alguna, la iglesia no está para ser una agencia humanitaria, la iglesia no está para hacer entretenimiento, la iglesia no está para ser un club social cerrado de unos cuantos que se llevan bien. La iglesia está para anunciar el evangelio con el propósito de que otros sean seguidores de Jesús, se vuelvan discípulos de Jesús. Mientras tanto nos ayudamos, como podemos ver en Hechos capítulo 2. Mientras tanto disfrutamos de la comunidad, como Pablo le hablaba a los filipenses. Mientras tanto gozamos del evangelio, pero no perdamos el rumbo. Tenemos que hacer discípulos. ¿De qué manera ha obedecido activamente en estos meses el mandamiento de Jesús de hacer discípulos? He estado procurando aportar a través de esta intervención que no es más que un eslabón de toda la cadena de producción discipular que tenemos en la iglesia. Yo no pretendo que este video logre el objetivo final de hacer discípulos, pero colabora. Creo yo. Usted me dirá después, evalúelo y dígame si esto es así. Siempre el ejemplo de la agencia de bomberos en cualquier parte de la ciudad ayuda. Ese ejemplo, hermanos. Los bomberos están para cuidar jardines. No, pero quizás de vez en cuando usted va a ver algún bombero observando el jardín de la estación de bomberos y quizá pintando el edificio. ¿Son pintores? No, no lo son. Quizá usted va a ver algún bombero haciéndole algún ajuste al camión del rescue, de los bomberos, de la ambulancia, como usted le quiera llamar. La estación de bomberos es una oficina, un establecimiento de mecánica automotriz. No, no lo es.
Usted va a ver quizás a los bomberos haciendo ejercicio ante la espera de una llamada de emergencia. ¿Es la estación de bomberos un gimnasio? No, no lo es. Pero el bombero tiene que estar en forma, etcétera. Todas las cosas que nosotros podamos ver en una estación de bomberos es necesaria, pero no pierde el objetivo, porque en el momento mismo que hay una emergencia, todos los bomberos, la administración, etcétera, todos están en disposición de ir a atender una emergencia. Desde el 911, que está atendiendo la llamada de la emergencia, en la ubicación del lugar más cercano a la necesidad, desde el que ha dado mantenimiento a la luz, al semáforo que está frente a la estación de bomberos, para que cuando sea necesario se active la luz roja para que todo el mundo se detenga y el camión pueda salir. Desde el que reparó el camión para que el camión pueda salir bien y llegue a destino y no se quede, que tenga gasolina. Cosas, detalles que a veces nosotros no nos ponemos a pensar, pero para que funcione bien el departamento de bomberos, hasta los políticos tienen que haber trabajado, habiendo dado fondos económicos para que haya la disponibilidad necesaria. Eso viene de parte de nosotros, de los que pagamos impuestos. Hasta eso contribuye, pero no se pierde el objetivo. Así la iglesia, hermanos. La iglesia no debe de perder el objetivo de hacer discípulos. Los que cantan alabanzas, cantan al Señor, adoramos al Señor, pero colaboran para hacer discípulos. Los hermanos que limpian el templo y que ponen todo el orden, las cosas que se van a necesitar para cada servicio, están ayudando a ser discípulos. Los hermanos de la administración que llevan la buena administración de la iglesia, los hermanos que diezman, los hermanos que oran, absolutamente todo colabora con el objetivo principal de hacer discípulos. Hacer discípulos, esa es su misión como un seguidor de Jesús. Sin embargo, usted solo no puede realizar esa misión. Necesita trabajar como parte del cuerpo de Cristo si quiere lograr algún progreso. Sin mencionar el hacer discípulos, necesita relacionarse activamente con la vida de su iglesia local. No existe cristiano alejado de la iglesia, de la comunidad. No existe, hermano, de acuerdo a la enseñanza bíblica, no se puede vivir aislado. El cristianismo saludable de una persona es aquel que cree en Jesús, busca agradar al Señor con una vida santa, pero vinculado al cuerpo, vinculado a la iglesia. He escuchado comentarios de, pastor, yo leo mi Biblia, yo oro solo, y estoy cumpliendo con el Señor. Está incompleto, lamento decirlo abiertamente, está incompleto, necesita vincularse. Ese es el modelo que el Señor dejó, no me veas mal, el modelo lo dejó el Señor y está escrito en su palabra y debemos de hacer como Él dijo. Con esto en mente, use la siguiente tarea y las preguntas para ayudarse a continuar avanzando para obedecer a Dios, mostrando una gran pasión por su misión como un discípulo de Jesucristo. Estas son algunas inquietudes que usted va a tener que responder. ¿Qué confiado se siente para ser discípulos? Entiéndase que hacer discípulos no necesariamente es por nuestra habilidad, es nada más por nuestra obediencia. La mujer junto al pozo había sido mujer de varios hombres, pero cuando encontró a Jesús fue al pueblo y le dijo, me parece que he encontrado al Cristo, y mucha gente vino a Jesús. Pero bueno, medítelo. Qué confiado se siente en hacer discípulos. Escriba el nombre de 3 personas por las que usted estará orando todos los días para que reciban a Jesús de una manera transformadora. 3 personas que no están relacionadas con Cristo, pero que usted quiere verlas relacionadas con Jesús.
diferente a este, escribe el nombre de 3 discípulos ya creyentes, servidores del Señor en proceso discipular, por quienes estará orando cada día para continuar desarrollando su madurez y obediencia a Jesús, para que no decaiga el ánimo de los discípulos, para que todos juntos, hermanos, como un cuerpo bien concertado, dice la Biblia, para como aquel que ha tonificado su cuerpo haciendo ejercicio, comiendo bien, todos juntos, hermanos, siendo parte importante del cuerpo de Jesús, podamos crecer en madurez y obediencia. ¿Qué disciplinas espirituales le ayudarán a descansar en la presencia de Jesús a medida que obedece la gran comisión? La oración, la lectura bíblica, congregarse, el estar juntos con los demás, el servir, el tener una función dentro del servicio en la iglesia. Hermanos, no quiero agotar yo la respuesta, por favor, participen ustedes también. ¿Hasta qué grado otros discípulos de Jesús le han estado apoyando, animando e instruyendo? Hermanos, a mí me bendice su servicio. Déjeme decirle, todos los que sirven en la iglesia me bendicen. El estar yo como pastor parado detrás de un púlpito, entregando un mensaje que sea de sana doctrina, me bendice. Cada uno de ustedes que ora, hermanos, me bendice. Cada uno de ustedes que aporta financieramente, me bendice. Todos deberíamos de estarnos apoyando, animando, llamándonos. Oye, yo sé que tú estás en la brecha, yo sé que tú estás al frente de batalla. Así como se ora por los médicos, por las enfermeras durante la pandemia, también, hermanos, deberíamos de estar orando por los líderes, por todos aquellos que están en primera línea para llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo buscará activamente ánimo y apoyo de otros discípulos de Jesús a medida que trabaja y obedezca en la gran comisión? Aquí viene la proactividad. No esperar a que a mí nadie me ha llamado, pastor, ni usted me ha llamado. Entonces, aquí está hablando de cómo yo busco ese apoyo, cómo yo me vinculo, cómo yo me relaciono para que juntos, no esperando que me llamen, yo llamo, tomo la iniciativa. Yo les animo, hermanos, de verdad, les animo a que no decaigamos y cumplamos la misión que el Señor nos ha dado en nuestra iglesia. Sesión 6B. Vamos con Cristo. Aleluya. Él es nuestra cabeza en este cuerpo. Jesús nos envía afuera como una comunidad de discípulos para hacer discípulos. La misión, uniéndose a Dios en su obra. Hago mención especial, hermanos, para agradecerles haber cumplido todo el proceso del caminar del discípulo. Cumplimos 4 pasos, 4 libros de toda la serie antes de la pandemia. No hay videos de esas lecciones. Y ya en pandemia hemos cumplido 2 más. Así que 6. Iniciamos. El libro se llama El Comienzo, los primeros pasos para el nuevo discípulo. Así entramos al círculo virtuoso discipular. El camino, descubriendo la senda del discipulado cristiano. Pasamos luego al llamado, contando el costo que tiene seguir a Cristo. Estuvimos hablando de eso. Luego pasamos a la verdad, conociendo las doctrinas fundamentales del cristianismo. Luego pasamos en este último tiempo a la vida, viviendo las disciplinas espirituales, Y ahora hemos visto la misión, uniéndonos a Dios en su obra. Gloria a Dios, gratitud total a usted que a lo menos en obediencia logró completar todo este proceso. Es mi deseo no abandonar la misión de Dios, que es que hagamos discípulos.
Hasta aquí hemos llegado con este proceso. Continuaremos con los estudios bíblicos para las células en las semanas siguientes, sin perder el ritmo de reunirnos semanalmente en las células. Muy agradecido con ustedes que han sido fieles al Señor estudiando la palabra de Cristo. Será entonces hasta una próxima vez.